Buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Cómo empezamos la semana? A ver, vamos a esperar a que se conecte Carolina y empezamos nuestro rincón mágico de hoy. Llevamos ya un montón de semanas, creo que esta es la que hará 13, leyendo 100 años de soledad y la verdad es que está siendo pues muy revelador, aprendiendo mucho, un libro muy diferente al que estábamos leyendo. Y bueno, una experiencia que, como en el primer libro, pues al final valoraremos qué ha supuesto para nosotras, qué cosas nos hemos encontrado por el camino, qué cosas igual todavía no sabemos qué pasarán y bueno, ahí pasan, o lo que creemos que va a suceder y luego no sucede, ¿no? Cuestión de expectativas. Y bueno, un montón de cositas que vamos acumulando con la experiencia. Hoy tenemos a Carol ya en Berlín, ya asentada de vuelta de sus vacaciones de Navidad. Y nada, en cuanto la tengamos por aquí, le damos paso. Hola Carol, vamos a ver, aquí está. Tenemos a Carolina ya con nosotros y le damos la bienvenida como se merece. A ver, sí. Hola Carol. ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿y vos? Bien, aquí jugando con los filtros. Mira, me veo rosadita. Muy bien, estupenda, guapísima. Qué ¿Ya de bueno vuelta en está. Berlín? Sí, ya. Se acabó la racha. Bueno, se acabó Sí, la aventura colombiana, pero se bueno, acabó la aventura colombiana, pero se disfrutó lo que se pudo, se hizo de todo un poquito sí, y ya. Pues, lo disfrutaste, ¿no? uf, sí. Era necesario, era como que mi cuerpo necesitaba un poquito de todo ese verde, de toda esa tierra y Qué bien. muy rico, Po- sí. poquito de cumbia y de café, ¿no? Cafecito. Cumbia no le Ah, eché tanto, ¿sabes? Pero mm, cafecito sí. Cafecito y en la montaña, por allá qué donde bien, saca. Entonces es rico, sí. qué Está bien, sabroso. ¿no? Las imágenes aquellas desde la hacienda cafetera eran para decir, no cojo ni Más maleta, me voy bueno, para allá. más bueno, más bueno. Es que Qué, evalué devolverme. Fue como, ok, me devuelvo, no me devuelvo, me devuelvo, no me devuelvo. Me bueno, devuelvo, no me devuelvo, me devuelvo. y aquí Y bueno, está. y me devolví. Me recibió la burocracia alemana, obviamente, porque no podía ser distinto. Vamos a solucionarlos los Bueno, temitas, pero de a poquito. muy bien, Pero muy ya bien. estamos acá, eso es lo importante. Ya estamos acá y Estupendo. Muy todo bien. bien. Pues bueno, ya de nuevo tenemos a Carol en Berlín, yo sigo aquí y las dos nos vamos de excursión a Macondo para ver Epa, qué pasa esta semana, ¿verdad, Carol? sí, a ver si esta semana, oye, a ver si de verdad tenemos, no tenemos el récord, ¿no? O bueno, o tenemos el récord de no tener sesión sin muerto. No, no lo sé. Yo sigo con mi anhelo de que por favor una sesión sin muerto sería chévere. Digo yo, Yo ya, yo, ya no yo no esperas voy a nada. pedir, yo no voy a pedir, yo no voy Ya, a pedir, voy ok. a ver qué pasa y ya Ya está. dejarse, ya. Sí, yo no, yo tengo ese anhelo. Es una cosa que me quedó la semana pasada, fue como que vamos a lograrlo esta semana. No, tiene que morir 17. Y sí. Efectivamente. Pero bueno, ahí estamos. Pero Bueno, quedamos con la reflexión, ¿no? Pusiste también la publicación, una reflexión. ¿Cuál fue la reflexión? pues la reflexión, no recuerdo las palabras textuales, pero venía a ser algo así como, cogiendo el ejemplo de Úrsula, que había sido un personaje, pues así muy fuerte, un personaje de ideas muy claras, ¿no? Y que tenía Ujú. como su visión de cada uno de sus hijos, incluso su ahijada Rebeca, la que se crió, Sí. y los tenía como muy encasillados. Eh, Y algo que parecía, pues, poco común en ella, ¿no? Que era como el replantearse las cosas, el abrirse a otras posibilidades, pues lo hizo al final de la semana pasada.
Entonces cambió la visión que tenía de sus hijos y también recuerdo que Rebeca, a la que siempre pues había tenido en muy mal concepto, ¿no? Pues de repente es que injustos hemos sido contigo, ¿no? Y es esa invitación que nos hace ella, aunque veamos las cosas de una manera y creamos que tenemos razón, siempre se pueden ver de otra, siempre la realidad es mucho Exacto. más amplia que nuestra limitada percepción de las cosas. Total, yo me quedé con el tema de Amaranta, ¿no? ¿Te acuerdas que tú y yo al principio como cuestionando tanto el Amaranta como por qué no aceptaba a los novios, ¿no? Y aquí como que a través de la reflexión de Úrsula es como que era justo eso, la prueba de amor, y es como que quedo como con, no sin sabor, pero sí con la pregunta si de verdad, o sea, claramente uno puede cambiar de opinión, la pregunta es si eso realmente uno lo puede catalogar como el amor, ¿sabes? Eso me quedé yo la semana pasada, o sea, está chévere como reflexionar y todo, pero lo que ella hizo no sé si uno lo haría por amor, ¿sabes? Ahí me quedé como con la pregunta del concepto amor en este momento, en ese Sí, punto en el que estamos, ¿no? sí, porque apelaba también un poco, si no recuerdo mal, a cobardía, ¿no? Como amor, pero con cobardía. Sí, exacto, un miedo irracional a sí misma, pues a su propia capacidad de amar, ¿no? Entonces es también raro, es Exacto. como que, pues justamente lo que estabas haciendo era por amor, pero porque tenías miedo a amar como querías amar, lo hiciste al contrario, una cosa así rara. No Sí, sé, sí, lo que uno bueno. quiere, lo que uno quiere no necesariamente siempre es lo que uno realiza o lleva a cabo. Exacto, exacto. Y a veces huyendo de algo por miedo, acabas Mm, teniendo algo que tampoco quieres. exacto, Pero sí, sí. sí, interesante, Van interesante. quedando preguntitas ahí a través de la semana pasada, creo que quedaron fin, preguntitas. Muy bien, muy bien. Sí, Estupendo. Pues bueno, ¿arrancamos, chiqueta? sí, sí, dale, Vale, pues nos quedamos con la frase de Rebeca, decía tanteando las paredes, qué injustos hemos sido contigo, decía Úrsula, ¿no? decía Úrsula. En la casa, sencillamente, creían que desvariaba, sobre todo desde que le dio por andar con el brazo derecho levantado como el arcángel Gabriel. Fernanda se dio cuenta, sin embargo, de que había un sol de clarividencia en las sombras de ese desvarío, pues Úrsula podía decir sin titubeos cuánto dinero se había gastado en la casa durante el último año. Amaranta tuvo una idea semejante cierto día en que su madre meneaba en la cocina una olla de sopa, y dijo de pronto, sin saber que la estaban oyendo, que el molino de maíz que le compraron a los primeros gitanos y que había desaparecido desde antes de que José Arcadio le diera 65 veces la vuelta al mundo, estaba todavía en casa de Pilar Ternera, también casi centenaria, pero entera y ágil, a pesar de la inconcebible gordura que espantaba a los niños, como en otro tiempo su risa espantaba a las palomas. Pilar Ternera no se sorprendió del acierto de Úrsula, porque su propia experiencia empezaba a indicarle que una vejez alerta puede ser más atinada que las averiguaciones de barajas. Sin embargo, cuando Úrsula se dio cuenta de que no le había alcanzado el tiempo para consolidar la vocación de José Arcadio, se dejó aturdir por la consternación. Empezó a cometer errores, tratando de ver con los ojos las cosas que la intuición le permitía ver con mayor claridad. Una mañana le echó al niño en la cabeza el contenido de un tintero, creyendo que era agua de Florida. Ocasionó tantos tropiezos con la terquedad de intervenir en todo, que se sintió trastornada por ráfagas de mal humor, y trataba de quitarse las tinieblas que por fin la estaban enredando como un camisón de telaraña. Fue entonces cuando se le ocurrió que su torpeza no era la primera victoria de la decrepitud y la oscuridad, sino una falla del tiempo. Pensaba que antes, cuando Dios no hacía con los meses y los años las mismas trampas que hacían los turcos al medir una yarda de percal, las cosas eran diferentes. Ahora no solo crecían los niños más deprisa, sino que hasta los sentimientos evolucionaban de otro modo. No habían remedios, la bella había subido al cielo en cuerpo y alma, y ya la desconsiderada Fernanda andaba refunfuñando en los rincones porque se había llevado las sábanas. No bien se habían enfriado los cuerpos de los aurelianos en sus tumbas,
y ya Aureliano II tenía otra vez la casa prendida, llena de borrachos que tocaban el acordeón y se ensopaban en champaña, como si no hubiera muerto cristianos sino perros, y como si aquella casa de locos, que tantos dolores de cabeza y tantos animalitos de caramelo había costado, estuviera predestinada a convertirse en un basurero de perdición. Recordando estas cosas, mientras alistaba en el baúl de José Arcadio, Úrsula se preguntaba si no era preferible acostarse de una vez en la sepultura y que le echaran la tierra encima. Y le preguntaba a Dios, sin miedo, si de verdad creía que la gente estaba hecha de fierro para soportar tantas penas y mortificaciones. Y preguntando, iba atizando su propia ofuscación. Y sentía unos irreprimibles deseos de soltarse a despotricar como un forastero y de permitirse por fin un instante de rebeldía, el instante tantas veces anhelado y tantas veces aplazado, de meterse la resignación por el fundamento y cagarse de una vez en todo, y sacarse del corazón los infinitos montones de malas palabras que había tenido que atragantarse en todo un siglo de conformidad. ¡Carajo!, gritó. Amaranta, que empezaba a meter la ropa en el baúl, creyó que le había picado un alacrán. ¿Dónde está?, preguntó alarmada. ¿Qué? El animal, aclaró Amaranta. Úrsula se puso un dedo en el corazón. Aquí, dijo. Un jueves, a las 2 de la tarde, José Arcadio se fue al seminario. Úrsula había de evocarlo siempre como lo imaginó al despedirlo, lánguido y serio y sin derramar una lágrima, como ella le había enseñado, ahogándose de calor dentro del vestido de pana verde con botones de cobre y un lazo almidonado en el cuello. Dejó el comedor impregnado de la penetrante fragancia de agua de Florida que ella le echaba en la cabeza, para poder seguir su rastro en la casa. Mientras duró el almuerzo de despedida, la familia disimuló el nerviosismo con expresiones de júbilo y celebró con exagerado entusiasmo las ocurrencias del padre Antonio Isabel. Pero cuando se llevaron el baúl forrado de terciopelo con esquinas de plata, fue como si hubieran sacado de la casa un ataúd. El único que se negó a participar en la despedida fue el coronel Aureliano Buendía. Esta era la última vaina que nos faltaba, refunfuñó. ¡Un papa! 3 meses después, Aureliano II y Fernanda llevaron a Meme al colegio y regresaron con un clavicordio que ocupó el lugar de la pianola. Fue por esa época que Amaranta empezó a tejer su propia mortaja. La fiebre del banano se había apaciguado. Los antiguos habitantes de Macondo se encontraban arrinconados por los advenedizos, trabajosamente asidos a sus precarios recursos de antaño, pero reconfortados en todo caso por la impresión de haber sobrevivido a un naufragio. En la casa siguieron recibiendo invitados a almorzar. En realidad, no se restableció la antigua rutina mientras no se fue, años después, la compañía bananera. Sin embargo, hubo cambios radicales en el tradicional sentido de hospitalidad, porque entonces era Fernanda quien imponía sus leyes. Con Úrsula Sí, que hay como, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? hola, dijo hola. Sí, Sí. sí. Hola, Vale, Clau. vale. Sigo. El único que se negó a participar. Vale, fue por esa época que Amaranta empezó a tejer su propia mortaja. La fiebre del banano se había apaciguado. Los antiguos habitantes de Macondo se encontraban arrinconados por los advenedizos, trabajosamente asidos a sus precarios recursos de antaño, pero reconfortados en todo caso por la impresión de haber sobrevivido a un naufragio. En la casa siguieron recibiendo invitados a almorzar. En realidad no se restableció la antigua rutina mientras no se fue, años después, la compañía bananera. Sin embargo, hubo cambios radicales en el tradicional sentido de hospitalidad, porque entonces era Fernanda quien imponía sus leyes. Con Úrsula relegada a las tinieblas y con Amaranta abstraída en la labor del sudario, la antigua aprendiza de reina tuvo libertad para seleccionar a los comensales e imponerles las rígidas normas que le inculcaran sus padres. Su severidad hizo de la casa un reducto de costumbres revenidas, en un pueblo convulsionado por la vulgaridad con que los forasteros despilfarraban sus fáciles fortunas. Para ella, sin más vueltas, la gente de bien era la que no tenía nada que ver con la compañía bananera. Hasta José Arcadio II, su cuñado, fue víctima de su celo discriminatorio,
porque en el embullamiento de la primera hora volvió a rematar sus estupendos gallos de pelea y se empleó de capataz en la compañía bananera. Que no vuelva a pisar este hogar, dijo Fernanda, mientras tenga la sarna de los forasteros. Vaya tela. Fue tal la estrechez impuesta en la casa que Aureliano II se sintió definitivamente más cómodo donde Petra Cotes. Primero, con el pretexto de aliviarle la carga a la esposa, trasladó las parrandas. Luego, con el pretexto de que los animales estaban perdiendo fecundidad, trasladó los establos y caballerizas. Por último, con el pretexto de que en casa de la concubina hacía menos calor, trasladó la pequeña oficina donde atendía sus negocios. Vamos, lo normal. Breve, o sea, sencillo. ¿No? Así Claro. me voy para mi moza. Chévere. Cuando Fernanda se dio cuenta de que era una viuda a quien todavía no se le había muerto el marido, ya era Bueno, demasiado tarde para que las cosas volvieran a su estado anterior. ¿Qué taparegut? Aureliano II apenas si comía en la casa, y las únicas apariencias que seguían guardando, como las de dormir con la esposa, no bastaban para convencer a nadie. Una noche, por descuido, lo sorprendió la mañana en la cama de Petracotes. Fernanda, al contrario de lo que él esperaba, no le hizo el menor reproche, ni soltó el más leve suspiro de resentimiento. Pero ese mismo día le mandó a casa de la concubina sus 2 baúles de ropa. Los mandó a pleno sol y con instrucciones de llevarlos por la mitad de la calle, para que todo el mundo los viera, creyendo que el marido descarriado no podría soportar la vergüenza y volvería al redil con la cabeza humillada. Pero aquel gesto heroico fue apenas una prueba más de lo mal que conocía Fernanda, no solo el carácter de su marido, sino la índole de una comunidad que nada tenía que ver con la de sus padres. Porque todo el que vio pasar los baúles se dijo que al fin y al cabo esa era la culminación natural de una historia cuyas intimidades no ignoraba nadie. Y Aureliano II celebró la libertad regalada con una parranda de 3 días. qué actualizada esta historia que estamos leyendo hoy. Muchos, Para muchos, lo muchos. para lo que se está moviendo hoy, ¿no? Exacto, Chismerío y todo. ahí es. Para mayor desventaja de la esposa, mientras ella empezaba a hacer una mala madurez con sus sombrías vestiduras talares, sus medallones anacrónicos y su orgullo fuera de lugar, la concubina parecía reventar en una segunda juventud, embutida en vistosos trajes de seda natural y con los ojos atigrados por la candela de la reivindicación. Aureliano II volvió a entregarse a ella con la fogosidad de la adolescencia, como antes, cuando Petra Cotes no lo quería por ser él, sino porque lo confundía con su hermano gemelo. Y acostándose con ambos al mismo tiempo, pensaba que Dios le había deparado la fortuna de tener un hombre que hacía el amor como si fueran 2. Era tan apremiante la pasión restaurada, que en más de una ocasión se miraron a los ojos cuando se disponían a comer, y sin decirse nada taparon los platos y se fueron a morirse de hambre y de amor en el dormitorio. Inspirado en las cosas que había visto en sus furtivas visitas a las matronas francesas, Aureliano II le compró a Petracotes una cama con baldaquina arzobispal y puso cortinas de terciopelo en las ventanas y cubrió el cielo raso y las paredes del dormitorio con grandes espejos de cristal de roca. Se le vio entonces más parrandero y botarate que nunca. En el tren, que llegaba todos los días a las 11, recibía cajas y más cajas de champaña y de brandy. Al regreso de la estación, arrastraba a la cumbiamba improvisada a cuanto ser humano encontraba a su paso, nativo o forastero, conocido o por conocer, sin distinciones de ninguna clase. Hasta el escurridizo señor Brown, que solo alternaba en lengua extraña, se dejó seducir por las tentadoras señas que le hacía Aureliano II, y varias veces se emborrachó a muerte en casa de Petracotes, y hasta hizo que los feroces perros alemanes que lo acompañaban a todas partes bailaran canciones tejanas que él mismo masticaba de cualquier modo al compás del acordeón. ¡Apártense, vacas!, gritaba Aureliano II en el paroxismo de la fiesta. ¡Apártense, que la vida es corta! Nunca tuvo mejor semblante, ni lo quisieron más, ni fue más desaforado el paritorio de sus animales. Se sacrificaban tantas reses, tantos cerdos y gallinas, en las interminables parrandas, que la tierra del patio se volvió negra y lodosa de tanta sangre. Aquello era un eterno tiradero de huesos y tripas, un muladar de sobras, y había que estar quemando recámaras de dinamita a todas horas
para que los gallinazos no les sacaran los ojos a los invitados. God. Sí, muy visual, ¿eh? Sí, sí. Aureliano II se volvió gordo, violáceo, atortugado, a consecuencia de un apetito apenas comparable al de José Arcadio cuando regresó de la vuelta al mundo. El prestigio de su desmandada voracidad, de su inmensa capacidad de despilfarro, de su hospitalidad sin precedente, rebasó los límites de la ciénaga y atrajo los glotones mejor calificados del litoral. Glotones mejor calificados, o sea. De todas partes llegaban tragaldabas fabulosos para tomar parte en los irracionales torneos de capacidad y resistencia que se organizaban en casa de Petracotes. Aureliano II fue el comedor invicto hasta el sábado de infortunio en que apareció Camila Sagastume, una hembra totémica conocida en el país entero con el buen nombre de la elefanta. Okay. El duelo se prolongó hasta el amanecer del martes. En las primeras 24 horas, habiendo despachado una ternera con yuca, ñame y plátanos asados y además una caja y media de champaña, Aureliano II tenía la seguridad de la victoria. Se veía más entusiasta, más vital que la imperturbable adversaria, poseedora de un estilo evidentemente más profesional, pero por lo mismo menos emocionante para el abigarrado público que desbordó la casa. Mientras Aureliano II comía dentelladas, desbocado por la ansiedad del triunfo, la elefanta seccionaba la carne con las artes de un cirujano y la comía sin prisa y hasta con un cierto placer. Era gigantesca y maciza, pero contra la corpulencia colosal prevalecía la ternura de la femineidad, y tenía un rostro tan hermoso, unas manos tan finas y bien cuidadas, y un encanto personal tan irresistible, que cuando Aureliano II la vio entrar a la casa, comentó en voz baja que hubiera preferido no hacer el torneo en la mesa sino en la cama. Más tarde, cuando la vio consumir el cuadril de la ternera, sin violar una sola regla de la mejor urbanidad, comentó seriamente que aquel delicado, fascinante e insaciable proboscidio era en cierto modo la mujer ideal. No estaba equivocado. La fama de quebrantahuesos que precedió a la elefanta carecía de fundamento. No era trituradora de bueyes, ni mujer barbada en un circo griego, como se decía, sino directora de una academia de canto. Había aprendido a comer siendo ya una respetable madre de familia, buscando un método para que sus hijos se alimentaran mejor, y no mediante estímulos artificiales del apetito, sino mediante la absoluta tranquilidad del espíritu. Su teoría, demostrada en la práctica, se fundaba en el principio de que una persona que tuviera perfectamente arreglados todos los asuntos de su conciencia podía comer sin tregua hasta que la venciera el cansancio. De modo que fue por razones morales y no por interés deportivo que desatendió la academia y el hogar para competir con un hombre cuya fama de gran comedor sin principios le había dado la vuelta al país. Desde la primera vez que lo vio, se dio cuenta de que Aureliano II no lo perdería el estómago sino el carácter. Al término de la primera noche, mientras la elefanta continuaba impávida, Aureliano II se estaba agotando de tanto hablar y reír. Durmieron 4 horas. Al despertar, se bebió cada uno el jugo de 50 naranjas, 8 litros de café y 30 huevos crudos. Al segundo amanecer, después de muchas horas sin dormir y habiendo despachado 2 cerdos, un racimo de plátanos y 4 cajas de champaña, la elefanta sospechó que Aureliano II, sin saberlo, había descubierto el mismo método que ella, pero por el camino absurdo de la irresponsabilidad total. Era, pues, más peligroso de lo que ella pensaba. Sin embargo, cuando Petracotes llevó a la mesa 2 pavos asados, Aureliano II estaba a un paso de la congestión. Si no puede, no coma más, dijo la elefanta. Quedamos empatados. Lo dijo de corazón, comprendiendo que tampoco ella podía comer un bocado más por el remordimiento de estar propiciando la muerte del adversario. Pero Aureliano II lo interpretó como un nuevo desafío y se atragantó de pavo hasta más allá de su increíble capacidad. Perdió el conocimiento, cayó de bruces en el plato de huesos, echando espumarajos de perro por la boca y ahogándose en ronquidos de agonía. Sintió, en medio de las tinieblas, que lo arrojaban desde lo más alto de una torre hacia un precipicio sin fondo, y en un último fogonazo de lucidez
se dio cuenta de que al término de aquella inacabable caída lo estaba esperando la muerte. No puede ser. Llévenme con Fernanda, alcanzó a decir. Los amigos que lo dejaron en la casa creyeron que le había cumplido a la esposa la promesa de no morir en la cama de la concubina. Petracotes había embetunado los botines de charol que él quería tener puestos en el ataúd y ya andaba buscando a alguien que los llevara cuando fueron a decirle que Aureliano II estaba fuera de peligro. Se restableció en efecto en menos de una semana y 15 días después estaba celebrando con una parranda sin precedentes el acontecimiento de la supervivencia. Siguió viviendo en casa de Petracotes, pero visitaba a Fernanda todos los días y a veces se quedaba a comer en familia, como si el destino hubiera invertido la situación y lo hubiera dejado de esposo de la concubina y de amante de la esposa. Fue un descanso para Fernanda. En los tedios del abandono, sus únicas distracciones eran los ejercicios de clavicordio, a la hora de la siesta, y las cartas de sus hijos. En las detalladas esquelas que les mandaba cada 15 días, no había una sola línea de verdad. Les ocultaba sus penas, les escamoteaba la tristeza de una casa que, a pesar de la luz sobre las begonias, a pesar de la sofocación de las 2 de la tarde, a pesar de las frecuentes ráfagas de fiesta que llegaban de la calle, era cada vez más parecida a la mansión colonial de sus padres. Fernanda vagaba sola entre 3 fantasmas vivos y el fantasma muerto de José Arcadio Buendía, que a veces iba a sentarse con una atención inquisitiva en la penumbra de la sala mientras ella tocaba el clavicordio. El coronel Aureliano Buendía era una sombra. Desde la última vez que salió a la calle a proponerle una guerra sin porvenir al coronel Gerineldo Márquez, apenas si abandonaba el taller para orinar bajo el castaño. No recibía más visitas que las del peluquero cada 3 semanas. Se alimentaba de cualquier cosa que le llevaba Úrsula una vez al día, y aunque seguía fabricando pescaditos de oro con la misma pasión de antes, dejó de venderlos cuando se enteró de que la gente no los compraba como joyas, sino como reliquias históricas. Había hecho en el patio una hoguera con las muñecas de Remedios, que decoraban su dormitorio desde el día de su matrimonio. La vigilante Úrsula se dio cuenta de lo que estaba haciendo su hijo, pero no pudo impedirlo. «Tienes un corazón de piedra», le dijo. «Esto no es asunto del corazón», dijo él. «El cuarto se está llenando de polillas». Amaranta tejía su mortaja. Fernando no entendía por qué le escribía cartas ocasionales a Meme y hasta le mandaba regalos, y en cambio ni siquiera quería hablar de José Arcadio. «Se morirán sin saber por qué», contestó Amaranta cuando ella le hizo la pregunta a través de Úrsula. Y aquella respuesta sembró en su corazón un enigma que nunca pudo esclarecer. Alta, espadada, altiva, siempre vestida con abundantes pollerines de espuma y con un aire de distinción que resistía a los años y a los malos recuerdos, Amaranta parecía llevar en la frente la cruz de ceniza de la virginidad. En realidad la llevaba en la mano, en la venda negra que no se quitaba ni para dormir, y que ella misma lavaba y planchaba. La vida se le iba a embordar el sudario. Se hubiera dicho que burdaba durante el día y desbordaba en la noche, y no con la esperanza de derrotar en esa forma la soledad, sino todo lo contrario, para sustentarla. La mayor preocupación que tenía Fernanda en sus años de abandono era que Meme fuera a pasar las primeras vacaciones y no encontrar a Aureliano II en su casa. La congestión puso término a aquel temor. Cuando Meme volvió, sus padres se habían puesto de acuerdo no solo para que la niña creyera que Aureliano II seguía siendo un esposo domesticado, sino también para que no notara la tristeza de la casa. Todos los años, durante 2 meses, Aureliano II representaba su papel de marido ejemplar y promovía fiestas con helados y galletitas, que el alegre y vivaz estudiante amenizaba con el clavicordio. Era evidente desde entonces que había heredado muy poco del carácter de la madre. Parecía más bien una segunda versión de Amaranta, cuando ésta no conocía la amargura y andaba alborotando la casa con sus pasos de baile. A los 12, a los 14 años, antes de que la pasión secreta por Pietro Crespi torciera definitivamente el rumbo de su corazón. Pero al contrario de Amaranta, al contrario de todos, Meme no revelaba todavía el sino solitario de su familia y parecía enteramente conforme con el mundo, aun cuando se encerraba en la sala a las 2 de la tarde a practicar el clavicordio con una disciplina inflexible.
Era evidente que le gustaba la casa, que pasaba todo el año soñando con el alboroto de adolescentes que provocaba su llegada y que no andaba muy lejos de la vocación festiva y los desafueros hospitalarios de su padre. El primer signo de esa herencia calamitosa se reveló en las terceras vacaciones, cuando Meme apareció en la casa con 4 monjas y 68 compañeras de clase, a quienes invitó a pasar una semana en familia por propia iniciativa y sin ningún Wow. anuncio. ¡Qué desgracia!, se lamentó Fernanda. Esta criatura es tan bárbara como su padre. Aquí no le sale uno, no le sale uno que no tenga alguna cosita así digna de ser Algún, mencionada, ¿no? algún torcido ahí, algún Sí, quemadito. sí. Sí, porque Meme hasta ahora pues la habían enviado al colegio, tal y cual, pero hasta ahí, ¿no? Como para ser una señorita así más educada, pero ahora también apunta maneras, ¿no? Sí. Ese Pero como la ramal. rescatan, ¿no? De la historia la habíamos perdido. Yo me la tengo muy lejos y ahorita es como que la sacan como principal, ¿no? Del momento. Exacto. Ahora el foco se enciende sobre ella en el Eh, escenario Vamos a ver. y se hace prota. Vamos a ver. ¿Te apetece seguir, Carol? Espérate. Inflexible. Era evidente que le gustaba la casa, que pasaba todo el año soñando con el alboroto de adolescentes que provocaba su llegada y que no andaba muy lejos de la vocación festiva y los desafueros hospitalarios de su padre. El primer signo de esa herencia calamitosa se reveló en las terceras vacaciones, cuando Meme apareció en la casa con 4 monjas y 68 compañeras de clase, a quienes invitó a pasar una semana en familia, por propia iniciativa y sin ningún anuncio. ¡Qué desgracia!, se lamentó Fernanda. Esta criatura es tan bárbara como su padre. Fue preciso pedir camas y hamacas a los vecinos, establecer 9 turnos en la mesa, fijar horarios para el baño y conseguir 40 taburetes prestados para que las niñas de uniformes azules y botines de hombre no anduvieran todo el día revoloteando de un lado para otro. La invitación fue un fracaso, porque las ruidosas colegialas apenas acababan de desayunar cuando ya tenían que empezar los turnos para el almuerzo y luego para la cena, y en toda la semana solo pudieron hacer un paseo a las plantaciones. Al anochecer, las monjas estaban agotadas, incapacitadas para moverse, para impartir una orden más, y todavía el tropel de adolescentes incansables estaba en el patio cantando desabridos himnos escolares. Un día estuvieron a punto de atropellar a Úrsula, que se empeñaba en ser útil precisamente donde más estorbaba. Otro día, las monjas armaron un alboroto porque el coronel Aureliano Buendía orinó bajo el castaño sin preocuparse de que las colegialas estuvieran en el patio. Amaranta estuvo a punto de sembrar el pánico, porque una de las monjas entró a la cocina cuando ella estaba salando la sopa, y lo único que se le ocurrió fue preguntar qué eran aquellos puñados de polvo blanco. Arsénico, dijo Amaranta. La noche de su llegada, las estudiantes se embrollaron de tal modo tratando de ir al excusado antes de acostarse, que a la 1 de la madrugada todavía estaban entrando las últimas. Fernanda compró entonces 72 vacinillas, pero solo consiguió convertir en un problema matinal el problema nocturno, porque desde el amanecer había frente al excusado una larga fila de muchachas, cada una con una vacinilla en la mano, esperando turno para lavarla. Aunque algunas sufrieron calenturas y a varias se desinfectaron las picaduras de los mosquitos, la mayoría demostró una resistencia inquebrantable frente a las dificultades más penosas, y aún a la hora de más calor correteaban en el jardín. Cuando por fin se fueron, las flores estaban destrozadas, los muebles partidos y las paredes cubiertas de dibujos y letreros, pero Fernanda les perdonó los estragos en el alivio de la partida. Devolvió las camas y taburetes prestados y guardó los 72 vacinillas en el cuarto de Melquiades. La clausurada habitación, en torno a la cual giró en otro tiempo la vida espiritual de la casa, fue conocida desde entonces como el cuarto de las vacinillas. Para el coronel Aureliano Buendía, ese era el nombre más apropiado, porque mientras el resto de la familia seguía asombrándose de que la pieza de Melquiades fuera inmune al polvo y a la destrucción, él la veía convertida muladar, en un muladar. De todos modos, no parecía importarle quién tenía la razón, y si se enteró del destino del cuarto fue porque Fernanda estuvo pasando y perturbando su trabajo una tarde entera para guardar las vasillas.
Por esos días reapareció José Arcadio II en la casa. Pasaba de largo por el corredor sin saludar a nadie y se encerraba en el taller a conversar con el coronel. A pesar de que no podía verlo, Úrsula analizaba los taconeos de sus botas de capataz y se sorprendía de la distancia insalvable que lo separaba de la familia, inclusive del hermano gemelo con quien jugaba en la infancia ingeniosos juegos de confusión y con el cual no tenía ya ningún rasgo común. Era lineal, solemne y tenía un estar pensativo y una tristeza de sarraceno, y un resplandor lúgubre en el rostro color de otoño. Era el más, era el que más se parecía a su madre Santa Sofía de la Piedad. Úrsula le reprochaba la tendencia a olvidarse de él al hablar de la familia, pero cuando lo sintió de nuevo en la casa y advirtió que el coronel lo admitía en el taller durante las horas de trabajo, volvió a examinar sus viejos recuerdos y confirmó la creencia de que en algún momento de la infancia se había cambiado con su hermano gemelo, porque era él y no el otro quien debía llamarse Aureliano. Nadie conocía los pormenores de su vida. En un tiempo se supo que no tenía una residencia fija, que criaba gallos en una casa de Pilar Ternera y que a veces se quedaba a dormir allí, pero que casi siempre pasaba la noche en los cuartos de las matronas francesas. Andaba al garete, sin afectos, sin ambiciones, como una estrella errante en el sistema planetario de Úrsula. En realidad, José Arcadio II no era miembro de la familia, ni lo sería jamás de otra. Desde la madrugada distante en que el coronel Giraldo Márquez lo llevó al cuartel, no para que viera un fusilamiento, sino para que no olvidara en el resto de su vida la sonrisa triste y un poco burlona del fusilado. Aquel no era solo su recuerdo más antiguo, sino el único de su niñez. El otro, el de un anciano con un chaleco anacrónico y un sombrero de alas de cuervo que contaba maravillas frente a una ventana deslumbrante, no lograba situarlo en ninguna época. Era un recuerdo incierto, enteramente desprovisto de enseñanzas o nostalgia, al contrario del recuerdo del fusilado que en realidad había definido el rumbo de su vida y regresaba a su memoria cada vez más nítido a medida que envejecía, como si el transcurso del tiempo lo hubiera ido aproximando. Úrsula trató de aprovechar a José Arcadio II para que el coronel Aureliano Buendía abandonara su encierro. Convéncelo de que vaya al cine, le decía. Aunque no le gusten las películas, tendrá por lo menos una ocasión de respirar aire puro. Pero no tardó en darse cuenta de que él era tan insensible a sus súplicas como hubiera podido serlo el coronel, y que estaban acorazados por la misma impermeabilidad a los afectos. Aunque nunca supo ni lo supo nadie de qué hablaban en los prolongados encierros del taller, entendió que fueran ellos los únicos miembros de la familia que permanecían vinculados por las afinidades. La verdad es que ni José Arcadio II hubiera podido sacar al coronel de su encierro. La invasión escolar había rebasado los límites de su paciencia. Con el pretexto de que el dormitorio nupcial estaba a merced de las polillas, a pesar de la destrucción de las apetitosas muñecas de Remedios, colgó una hamaca en el taller y entonces lo abandonó solamente para ir al patio a hacer sus necesidades. Úrsula no conseguía hilvanar con él una conversación trivial. Sabía que no miraba los platos de comida, sino que los ponía en un extremo del mesón mientras terminaba el pescadito, y no le importaba si la sopa se llenaba de nata y se enfriaba la carne. Se endureció cada vez más desde que el coronel Giraldo Márquez se negó a secundarlo en una guerra civil. Se encerró con tranca dentro de sí mismo y la familia terminó por pensar en él como si hubiera muerto. No se le volvió a ver una reacción humana hasta un 11 de octubre en que salió a la puerta de la calle para ver el desfile de un circo. Aquella había sido para el coronel Aureliano Buendía una jornada igual a todas las de sus últimos años. A las 5 de la madrugada lo despertó el alboroto de los sapos y los grillos en el exterior del muro. La llovizna persistía desde el sábado, y él no hubiera tenido necesidad de oír su minúsculo cuchicheo en las hojas del jardín, porque de todos modos hubiera sentido en el frío de los huesos, perdón, hubiera sentido en el frío de los huesos, ¿eh? Y cuando completaba 25 volvía a fundirlos en el crisol. ¿Qué estoy haciendo? ¿Eh? ¿Qué te has Espérate. saltado? Sí, me saltó una página, perdón. Ah, La llovizna persistía desde el sábado y él no hubiera tenido necesidad de oír
minucioso cuchicheo en las hojas del jardín, porque de todos modos lo hubiera sentido en el frío de los huesos. Estaba, como siempre, arropado en la manta de lana y con los largos calzoncillos de algodón crudo que seguía usando por comodidad, aunque a causa de su polvoriento anacronismo, él mismo los llamaba calzoncillos de godo. Se puso los pantalones estrechos, pero no se cerró la presilla, ni se puso en el cuello de la camisa el botón de oro que usaba siempre, porque tenía el propósito de darse un baño. Luego se puso la manta en la cabeza como un capirote, se peinó con los dedos el bigote chorreado y fue a orinar en el patio. Faltaba tanto para que saliera el sol, que José Arcadio Buendía dormitaba todavía bajo el cobertizo de palmas podridas por la llovizna. Él no lo vio, como no lo había visto nunca, ni oyó la frase incomprensible que le dirigió el espectro de su padre cuando despertó sobresaltado por el chorro de orín caliente que le salpicaba en los zapatos. Dejó el baño para más tarde, no por el frío y la humedad, sino por la niebla opresiva de octubre. De regreso al taller, percibió el olor de pabilo de los fogones que estaban encendiendo Santa Sofía de la Piedad y esperó en la cocina a que hirviera el café para llevarse su tazón sin azúcar. Santa Sofía de la Piedad le preguntó, como todas las mañanas, en qué día de la semana estaban, y él contestó que era martes, 11 de octubre. Viendo a la impávida mujer dorada por el resplandor del fuego, que ni en ese ni en ningún otro instante de su vida parecía existir por completo, recordó de pronto que un 11 de octubre, en plena guerra, lo despertó la certidumbre brutal de que la mujer con quien había dormido estaba muerta. Lo estaba, en realidad, y no olvidaba la fecha porque también ella le había preguntado una hora antes en qué día estaban. A pesar de la evocación, tampoco esta vez tuvo conciencia de hasta qué punto lo habían abandonado los presagios, y mientras servía el café, siguió pensando por pura curiosidad, pero sin el más insignificante riesgo de nostalgia, en la mujer cuyo nombre no conoció nunca, y cuyo rostro no vio con vida porque había llegado hasta su hamaca tropezando en la oscuridad. Sin embargo, en el vacío de tantas mujeres como llegaron a su vida, en igual forma, no recordó que fue ella la que en el delirio del primer encuentro estaba a punto de naufragar en sus propias lágrimas y apenas una hora antes de morir había jurado amarlo hasta la muerte. No volvió a pensar en ella ni en ninguna otra mujer, después de que entró al taller con la taza de humeante y encendió la luz para contar los pescaditos de oro que guardaba en el tarro de lata. Había 17. Desde que decidió no venderlos, seguía fabricando 2 pescaditos al día, y cuando completaba 25 volvía a fundirlos en el crisol para empezar a hacerlos de nuevo. Trabajó toda la mañana, absorto, sin pensar en nada, sin darse cuenta de que a las 10 arreció la lluvia y alguien pasó frente al taller gritando que cerraban las puertas para que no se inundara la casa, cerraran las puertas. Y sin darse cuenta ni siquiera de sí mismo hasta que Úrsula entró con el almuerzo y apagó la luz. ¡Qué lluvia!, dijo Úrsula. Octubre, dijo él. Al decirlo, no levantó la vista del primer pescadito del día, porque estaba engastando los tubíes de los ojos. Solo cuando lo terminó y lo puso con los otros en el tarro, empezó a tomar la sopa. Luego se comió muy despacio el pedazo de carne guisada con cebolla, el arroz blanco y las tajadas de plátano fritas, todo junto en el mismo plato. Su apetito no se alteraba ni en las mejores ni en las más duras circunstancias. Al término del almuerzo, experimentó la zozobra de la ociosidad. Por una especie de superstición científica, nunca trabajaba, ni leía, ni se bañaba, ni hacía el amor antes de que transcurrieran 2 horas de digestión. Y era una creencia tan arraigada que varias veces retrasó operaciones de guerra para no someter la tropa a los riesgos de una congestión. De modo que se acostó en la hamaca, sacándose la cera de los oídos con un cortaplumas, y a los pocos minutos se quedó dormido. Soñó que entraba en una casa vacía, de paredes blancas, y que lo inquietaba la pesadumbre de ser el primer ser humano que entraba en ella. En el sueño recordó que había soñado lo mismo la noche anterior
y en muchas noches de los últimos años, y supo que la imagen se habría borrado de su memoria al despertar, porque aquel sueño recurrente tenía la virtud de no ser recordado sino dentro del mismo sueño. Un momento después, en efecto, cuando el peluquero llamó a la puerta del taller, el coronel Aureliano Buendía despertó con la impresión de que involuntariamente se había quedado dormido por breves segundos y que no había tenido tiempo de soñar nada. Hoy no, le dijo el peluquero, nos vemos el viernes. Tenía una barba de 3 días, moteada de pelusas blancas, pero no creía necesario afeitarse si el viernes se iba a cortar el pelo y podía hacer todo al mismo tiempo. El sudor pegajoso de la siesta indeseable revivió en sus axilas las cicatrices de los golondrinos. Había escampado, pero aún no salía el sol. El coronel Aureliano Buendía emitió un eructo sonoro que le devolvió al paladar la acidez de la sopa y que fue como una orden del organismo para que se echara la manta en los hombros y fuera el excusado. Allí permaneció más del tiempo necesario, acuclillado sobre la densa fermentación que subía del cajón de madera, hasta que la costumbre le indicó que era hora de reanudar el trabajo. Durante el tiempo que duró la espera, volvió a recordar que era martes y que José Arcadio II no había estado en el taller porque era día de pago en las fincas de la compañía bananera. Ese recuerdo, como todos los de los últimos años, lo llevó sin que viniera a cuento a pesar de la guerra. Recordó que el coronel Nedeldo Márquez le había prometido alguna vez conseguirle un caballo con una estrella blanca en la frente y que nunca se había vuelto a hablar de eso. Luego, derivó hacia varios episodios dispersos, pero los evocó sin calificarlos, porque a fuerza de no poder pensar en otra cosa, había aprendido a pensar en frío, para que los recuerdos ineludibles no le lastimaran ningún sentimiento. De regreso al taller, viendo que el aire empezaba a secar, decidió que era un buen momento para bañarse, pero Amaranta se le había anticipado. Así que empezó el segundo pescadito del día. Estaba engarzando la cola cuando el sol salió con tanta fuerza que la claridad crujió como un balandro. El aire lavado por la llovizna de 3 días se llenó de hormigas voladoras. Entonces cayó en la cuenta de que tenía deseos de orinar y los estaba aplazando hasta que acabaran de armar el pescadito. Iba para el patio, a las 4:10, cuando oyó los cobres lejanos, los retumbos del bombo y el júbilo de los niños, y por primera vez desde su juventud pisó conscientemente una trampa de la nostalgia y revivió la prodigiosa tarde de gitanos en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Santa Sofía de la Piedad abandonó lo que estaba haciendo en la cocina y corrió hacia la puerta. ¡Es el circo! Gritó. En vez de ir al castaño, el coronel Aureliano Buendía fue también a la puerta de la calle y se mezcló con los curiosos que contemplaban el desfile. Vio una mujer vestida de oro en el cogote de un elefante. Vio un dromedario triste. Vio un oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y una cacerola. Vio los payasos haciendo maromas en la cola del desfile y le vio otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar y no quedó sino el luminoso espacio en la calle y el aire lleno de hormigas voladoras y unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue al castaño, pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no se encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros como un pollito y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño. La familia no se enteró hasta el día siguiente, a las 11 de la mañana, cuando Santa Sofía de la Piedad fue a tirar la basura del traspatio y le llamó la atención que estuvieran bajando los gallinazos. Muy muerto. Eso me da la sensación, ¿no? ¿Leí mal? No, no leíste mal, no. Metió la cabeza entre los hombros como un pollito y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño. La familia no se enteró hasta el día siguiente, a las 11 de la mañana, cuando Santa Sofía de la Piedad fue a tirar la basura en el traspatio y le llamó la atención que estuvieran bajando los gallinazos. Sí, se murió alguien. Se nos murió el coronel. Se nos murió el coronel, pero en 2 líneas. En 2 líneas se nos muere el Después, coronel. des- O sea, sí, después de el la fiesta del coronel, circo.
El coronel curtido en 1000 batallas. Se Que murió está, pegado, se murió meando. efectivamente, o sea, estaba, a este le iban a fusilar, eh, las, cuando estaba la guerra en marcha igual decían que había sido derrotado, que había vencido y lo daban por muerto, es decir, todo lo que ha vivido este hombre para ahora morirse meando. Solito. Sí, Así vamos. curioso, curioso. ¿Sigo? Sí, Un ratico, ¿no? Las sí. últimas vacaciones de Meme coincidieron con el luto por la muerte del coronel Aureliano Buendía. En la casa cerrada no había lugar para fiestas. Se hablaba en susurros, se comía en silencio, se rezaba el rosario 3 veces al día y hasta los ejercicios de clavicordio en el calor de la siesta tenían una resonancia fúnebre. A pesar de su secreta hostilidad contra el coronel, fue Fernanda quien impuso el rigor de aquel duelo, impresionada por la solemnidad con que el gobierno exaltó la memoria del enemigo muerto. Aureliano II volvió como de costumbre a dormir en la casa mientras pasaban las vacaciones de su hija, y algo debió hacer Fernanda para recuperar sus privilegios de esposa legítima, porque al año siguiente encontró Meme, una hermanita recién nacida, a quien bautizaron contra la voluntad de la madre con el nombre de Amaranta Úrsula. ¡Toma! Aquí es que así, la variedad no existe. No, no, no existe, no hay la creatividad, ¿no? Es una cosa loquísima. Meme había terminado sus estudios. El diploma que la acreditaba como concertista de clavicordio fue ratificado por el virtuosismo con que ejecutó temas populares del siglo XVII, en la fiesta organizada para celebrar la culminación de sus estudios y con la cual se puso término al duelo. Los invitados admiraron, más que su arte, su rara dualidad. Su carácter frívolo y hasta un poco infantil no parecía adecuado para ninguna actividad seria, pero cuando se sentaba al clavicordio se transformaba en una muchacha diferente, cuya madurez imprevista le daba un aire de adulto. Así fue siempre. En verdad no tenía una vocación definida, pero había logrado las más altas calificaciones mediante una disciplina inflexible para no contrariar a su madre. Habrían podido imponerle el aprendizaje de cualquier otro oficio y los resultados hubieran sido los mismos. Desde muy niña le molestaba el rigor de Fernanda, su costumbre de decidir por los demás, y habría sido capaz de un sacrificio mucho más duro que las lecciones de clavicordio solo por no tropezar con su intransigencia. En el acto de clausura, tuvo la impresión de que el pergamino de las letras góticas y mayúsculas historiadas, la liberada de... Espérate. En el acto de clausura, tuvo la impresión de que el pergamino con letras góticas y mayúsculas historiadas la liberaba de un compromiso que habían aceptado no tanto por obediencia como por comodidad, y creyó que a partir de entonces ni la porfiada Fernanda volvería a preocuparse por un instrumento que hasta las monjas consideraban como un fósil de museo. En los primeros años creyó que sus cálculos eran errados, porque después de haber dormido a media ciudad, no solo en la sala de visitas, sino en cuanto a velada benéfica, sesiones escolares y conmemoraciones patrióticas se celebraban en Macondo, su madre siguió invitando a todo recién llegado que suponía capaz de apreciar las virtudes de la hija. Solo después de la muerte de Amaranta, cuando la familia volvió a encerrarse por un tiempo en el luto, pudo Meme clausurar el clavicordio y olvidar la llave en cualquier ropero, sin que Fernanda se molestara en averiguar en qué momento ni por culpa de quién se había extraviado. Meme resistió las exhibiciones con el mismo estoicismo con que se consagró del aprendizaje. Era el Carol, precio de su libertad. Carol, Dime. Carol, imagínate, imagínate, solo después de la muerte de Amaranta, O sea, nos o sea, mataron a Baranta. mataron a Amaranta así con un circunstancial de lugar, análisis Eso, sí. sintáctico. Sí, una O sea, cosa muy... o No, sea, no se hay nos no hay necesidad de explicar esa muerte, pues, pero ya se murió, entonces ya nos la sí, mataron. o sea, así como pam, o sea, los Nos personajes desbarató, centrales y que nos han contado muchas cosas de ellos, ahora se los carga de un plumazo. tal cual. Ujú. Así, Sí metido en que una volada toda artística, ¿no? De la nena que está queriendo salir en su libertad, ¿no? Ah, pero se murió la otra y ya.
como si nada. Chao. ¿Sigo o paro? Como quieras. ¿Cómo, Eh, cómo se te queda el cuerpo en este momento? Si no, paramos. es que me siento como que no he terminado una parte de la historia. Estoy Pues sigue, como, sigue. era el precio de su libertad. Fernanda estaba tan complacida con su utilidad y tan orgullosa de la admiración que despertaba su arte que nunca se opuso a que tuviera la casa llena de amigas y pasar la tarde en las plantaciones y fuera al cine con Aurelio II o con señoras de confianza, siempre que la película hubiera sido autorizada en el púlpito con el padre Antonio Isabel. En aquellos ratos de esparcimiento se revelaban los verdaderos gustos de Meme. Su felicidad estaba en el otro extremo de la disciplina, en las fiestas ruidosas, en los comadreos de enamorados, en los prolongados encierros con sus amigas donde aprendían a fumar y conversaban de asuntos de hombres, y donde una vez se les pasó la mano con 3 botellas de ron de caña y terminaron desnudas midiéndose y comparando las partes de sus cuerpos. Meme no olvidaría jamás la noche en que entró en la casa masticando rizomas de regaliz y, y sin que advirtieran su trastorno, se sentó a la mesa en que Fernanda y Amaranta cenaban sin dirigirse la palabra. Había pasado 2 horas tremendas en el dormitorio de una amiga, llorando de risa y de miedo, y en el otro lado de la crisis había encontrado el raro sentimiento de la valentía que le hizo falta para fugarse del colegio y decirle a su madre con esas y con otras palabras que bien podía ponerse una lavatita de clavicordio. Sentada en la cabecera de la mesa, tomando un caldo de pollo que le caía en el estómago como un elixir de resurrección, Meme vio entonces a Fernanda y Amaranta envueltas en el halo acusador de la realidad. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para no echarles en cara sus remilgos, su pobreza de espíritu, sus delirios de grandeza. Desde las segundas vacaciones se había enterado de que su padre solo vivía en la casa por guardar las apariencias y conociendo a Fernanda como la conocía y habiéndoselas arreglado más tarde para conocer a Petracotes, le concedió la razón a su padre. También ella hubiera preferido ser la hija de la concubina. En el embotamiento del alcohol, Mem pensaba con deleite que en el escándalo que se habría suscitado, si en aquel, pensaba en el escándalo que se habría suscitado si en aquel momento hubiera expresado sus pensamientos, y fue tan intensa la íntima satisfacción de la picardía que Fernanda la advirtió. ¿Qué te pasa? Preguntó. Nada, contestó Meme, que apenas ahora es puro cuánto las quiero. Amaranta se asustó con la evidente carga de odio que llevaba la declaración, pero Fernanda se sintió tan conmovida que creyó volverse loca cuando Meme despertó a medianoche con la cabeza corteada por el dolor y ahogándose en vómitos de hiel. Le dio un frasco de aceite de castor, le puso cataplasmas en el vientre y bolsas de hielo en la cabeza y la obligó a cumplir la dieta y el encierro de 5 días ordenados por el nuevo y extravagante médico francés, que después de examinarla más de 2 horas, llegó a la conclusión nebulosa de que tenía un trastorno propio de mujer. Abandonada por la valentía, en un miserable estado de desmoralización, a Meme no le quedó otro recurso que aguantar. Úrsula, ya completamente ciega, pero todavía activa y lúcida, fue la única que intuyó el diagnóstico exacto. Para mí, pensó, estas son las mismas cosas que les dan a los borrachos. Estúpido. Vamos, es una resaca de manual lo que tienes. Exacto. Pero no solo rechazó la idea, sino que se reprochó la ligereza de pensamiento. Aureliano II sintió un retorcijón de conciencia cuando vio el estado de postración de Meme y se prometió ocuparse más de ella en el futuro. Fue así como nació la relación de alegre camaradería entre el padre y la hija, que lo liberó a él por un tiempo de la amarga soledad de las parrandas y la liberó a ella de la tutela de Fernanda sin tener que provocar la crisis doméstica que ya parecía inevitable. Ahora sí siento que, como que, Ahora conocemos a Meme. un poquito sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, y nos mataron por un ratico a Amaranta, pero no, no del todo. O sea, no, era como, estaba hablando a futuro, pero todavía no la ha matado. No sabemos cómo murió, pues. Exacto. Esto nunca sabemos lo que va a pasar.
nunca sabemos, pero pues hasta ahora solamente hablo de futuro, de que va a morir, Exacto. Pero bueno, está interesante, está interesante. Hoy hemos tenido muertes, pero no tan crudas como las otras. ¿verdad? ¿Verdad? Porque Han sido, además también pues el coronel nos ha dejado pues con ese toque, ¿no? Que ya se fue al castaño, ya fue a orinar, le orinó a su padre los zapatos, al fantasma de su padre los zapatos, y ahora vuelve otra vez al castaño y allí se queda tranquilito. tranquilito, yéndose al Y otro nos lado. Pero bueno, estas son cosas que pasan cuando se leen Cien años de soledad, que es lo que hay. Sí. Y sí, pero también como en la vida, también habrá gente que como que lucha y lucha y lucha, como que uno diría, bueno, no, en todas las cosas que he experimentado se puede haber matado. No, digo yo, como que mueren de la nada, mueren como así, como porque había que morir y Ujú. ya, no, nada, pero sí, en medio de esta historia tan turbulenta, uno pensaría que el tipo pues fue en una situación bien especial y no, ahí, orinando, con la cabecita así, Exacto. quieto, ¿No? chao. Y no solo en esa situación, o sea, no solo en esa situación, sino que además relatado en pocas líneas, ¿no? Que es lo que más me llama la Sí, atención. sí, total, Pero bueno, así, estamos... sencillito, este es el Exacto. realismo mágico. Ujú. Así es. Además es que cualquier cosa es posible. Así que, bueno, Total. forma parte de todas las sorpresas y como los diferentes estilos, ¿no? O los diferentes ritmos que A le los, hemos llamado a, en ocasiones a los que que hemos nos trae, vivido. Así es. es verdad, es verdad. Y con esto llegamos al final de otro De hoy. rincón mágico. Esta semana ya estamos en el 64%. Esto va sesenta y así con cuatro manivela. Esto va con manivela. Sí, sí, efectivamente. Estamos en el 64%. Es muchísimo, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir a nosotras hace 13 semanas? Porque esta es la semana 13 de lectura. Y bueno, nos queda todavía historia por delante y no sé, muchos interrogantes, porque la verdad es que no sabemos esto por dónde va, por qué derroteros va a ir. ¿Y en qué porcentaje empezamos nosotros hoy? Pues ¿Te no me diste acuerdo. cuenta? Yo A tampoco. ver, La próxima semana miramos a ver cuánto nos leemos. espera. Vuelvo porque tengo la marca. Tengo la marca 59. O sea, leímos un 5%. Ujú, O sea que la exacto. próxima semana llegamos más o menos al 70%. Si, No sabemos. si Ya, calculamos así como sin opinar nada y yendo a toda velocidad. sí, sí, no sé, es que es no sé, es, es impredecible. La verdad es que todo Ajá, depende del de la ritmo historia. mismo de la narración, ni siquiera de la intensidad con que nosotros podamos leer, porque la narración Mm. tiene vida propia. Total, total. Si no, nos tiene un vaivén que es raro. Es como que a veces me siento acelerada y a otras veces me dice como que, no, espérate un minuto Ujú, que hay que leer con cuidado que se comienzan a mezclar las historias. Pero no, está chévere, está exacto. guapetona, ha ido cambiando. La vuelta ha sido bien fuerte, pienso yo. Y sí, súper interesante. Y bueno, deciros que muchas gracias a los que habéis estado a ratitos con nosotros, a los que nos veáis en diferido, pues que también nos hace mucha ilusión que le deis al play, que vengáis a curiosear, a saber pues qué se cuece aquí en Rincón Mágico y sobre todo invitaros a que nos hagáis llegar vuestras ideas, vuestras opiniones, vuestro feedback, vuestras sugerencias, pues porque después de este libro vendrá otro y nos gustaría contar con vuestras aportaciones para luego tenerlas en cuenta y decidir al final con qué seguimos. Tal cual, tal cual. Y lo que yo siempre les digo, que como que nos hemos partido, ¿no? Esa se ha dado así. Pues es, compártale a quien usted crea que le puede servir. Si usted no es, esto no es por usted, lo repito, lo repetimos todas las semanas, pues es que uno a veces se puede cansar o a veces uno cree que uno es para uno.
pero eso no significa que uno lo pueda recomendar a los demás. Así con esto, así en la vida también. Hay cosas que no es para uno, pero que le pueden servir a los demás. Y bueno, este es un espacio para esas personas que de pronto les haga falta una horita que alguien lea algo, una manera de interactuar con alguien, persona que se sienta aburrida, una persona que sienta que, ay, qué rico que me lean un libro, entonces usted va y le comparte este espacio, es un espacio sencillo, es un espacio como ustedes ven pues aquí, ¿no? Muy abierto, muy como somos nosotras, y bueno, el hecho es cumplir con el ejercicio, es hacer el ejercicio de leer por lo menos una horita a la semana, y bueno, aquí compartan, compartan, comparten, muchas gracias por hacerlo. Sonrían, sonrían, porque sonríen. Estupendo. Bueno, pues Sonrían. la semana que viene, la semana que viene con la sonrisa puesta, nos veremos en casa de Carol. Esta vez Carol nos abre las puertas para seguir leyendo una semana más. Tal cual. Os esperamos. Seguramente tengamos que cambiar el día, ¿vale? Porque yo estaré volviendo de viaje el 23. Ay, es como uno ¿Vale? viaja, ¿no? Como viaja uno. Sí, ¿cómo viaja uno? Sí, sí, es lo que tiene. Esta vez me Somos, toca a mí. somos muy viajeras. Aquí en este rincón mágico, pero se hace magia con los viajes. Muy bien. Efectivamente. Solo puedo decir que no voy a Colombia. Ya me gustaría. Ya Ya va a me llegar. gustaría. Pero sí, ya hablaremos tú y yo, ya les comunicamos a las personas interesadas en seguir que se cuece en Rincón Mágico, qué día tendremos este ratito de lectura semanal. Muy bien. Así lo vamos a hacer. Muy bien. Entonces, nada, Estupendo. los espero la próxima semana en mi casita. Vamos a confirmarles el día ya cuando ya hablemos con Amparo. Muchas gracias, Amparo, por recibirnos en tu casa como siempre, tan amable tú. Y nada, yo de mi parte les digo chao, nos vemos la próxima semana y Amparo cierra porque es lo máximo. Bueno, pues buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.